Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Charlando y Conectando. Y hoy estoy muy contenta porque vamos a empezar una serie de episodios y vamos a hablar de un tema que a mí me encanta y que creo que hoy aquí en nuestro país todos estamos pues súper imbuidos y muy conectados. Vamos a hablar de fútbol. Y por eso hoy me acompaña un personaje que es conductor, productor y yo creo que una de las voces más interesantes para hablar de fútbol desde un lugar humano, familiar, además divertido y muy cercano, porque toda su vida ha estado conectado con él. Además, hoy nos va a platicar, pero también va a debutar y tiene una participación en una película que todos estoy segura que vamos a querer ir a ver, México 86, que es una mezcla de memoria, de nostalgia, fútbol. Digo, hablo desde mi edad, desde mi punto. Entonces, hoy tenemos a Juan Pablo Fernández con nosotros. Bienvenido, Juan Pablo. Es un gusto Hola, tenerte hoy aquí con nosotros. igualmente Ros, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a Charlando y Conectando. Sí, Pues, muy conectado a los medios, al deporte en general y ahorita platicaremos de México 86 en perfectísimo. Netflix. Ahí vamos. 5 de junio, solo en Netflix. 5 de junio, 5 días antes Sí, del 6, día, sí. del Es día el de... 11 de junio la inauguración en la Azteca contra Sudáfrica. Ok, qué emoción. Oye, a ver, platícame algo. Quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Por qué crees que millones y millones de personas por muchísimo tiempo nos hemos emocionado tanto con o frente a un balón de fútbol? ¿Qué pasa? ¿Qué genera? El fútbol genera mucho, ¿no? Es un fenómeno social cautivador de masas, así le llamo yo. Y es un deporte que apasiona y que es pasional por excelencia, ¿no? Tú le vas a un equipo desde chico por herencia, por convicción o por tus amigos, no sé, yo le voy a los Pumas ¿Por qué? por, ¿Por qué le vas? ¿Por por mi papá, convicción? porque en la casa todos éramos de Pumas, ¿no? Mi papá puso a Pumas como su estandarte contra el América, incluso el América Pumas en gran parte es porque él le dio difusión, porque él estuvo ahí picando en que Pumas fuera un rival para el América en la capital de México, y pues lo logró. Hoy el Pumas América es para mí el clásico más pasional del fútbol mexicano. Entonces sí es por herencia, porque en mi casa se comía, se desayunaba y se cenaba fútbol y también medios de comunicación, ¿no? Yo crecí y nací en foros de televisión, en cabinas de radio y con el deporte y yendo a los estadios desde chico, ¿no? Entonces, bueno, le fuimos a Pumas desde siempre. Y Pumas es un equipo diferente, además, es un equipo ¿Por qué? con... ¿Por qué es Porque es diferente? un equipo con otra filosofía al resto, ¿no? De entrada ves de la UNAM, ¿no? Eh, Nunca hay dinero, a veces sí hay, a veces no. Pumas es el único en el fútbol mexicano que lo maneja un patronato, ¿no? Entonces, pues es difícil, a veces hay refuerzos, a veces no hay para refuerzos. Hoy afortunadamente estamos en semifinales, ojalá sea campeón Pumas, no sé cuándo salga esto, pero bueno, sufrimos contra el América, el odiado rival, lo eliminamos. La ida complicada. La ida y la vuelta, que fue más complicada, además, siempre polémico el arbitraje con América, que además no es que le paguen a los árbitros, pero los árbitros van predispuestos o van Ya con saben a cierta qué. consigna porque hay camisetas que pesan y el América es una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, Pumas es la mezcla de jóvenes, mucho tiempo fue la mezcla de cantera, jóvenes con jugadores experimentados extranjeros o con muy buenos jugadores. Entonces, bueno, hace 15 años no somos campeones y ya le exigimos a Pumas un Ya le campeonato. exigimos, ya sí, a ese Sus nivel estamos. aficionados ya estamos hasta la madre, le exigimos a Pumas un campeonato. A ver, y me encanta lo que estás diciendo, esta visión distinta que tiene Pumas. Mi hijo jugó, ahorita te estaba diciendo antes de que empezáramos, en Hizo Pumas. bien, sí. Y era, ¿no? El lema desde chiquitos era convivir más que competir. Entonces, desde ahí te empiezan, o sea, digo, las pirinolitas de 4 o 5 años que empiezan, Sí, y en nos empieza a Pumitas. generar también una cultura diferente hacia el deporte a los papás. Entonces, sí creo que eso distingue hoy y siempre a un equipo como Pumas. Ahora, el fútbol es, aquí en México yo digo, como una religión. Sí. ¿En qué momento entendiste o viste desde chiquito, entendiste que lo importante que era el fútbol como mexicano o para México?
Pues desde chico, yo creo que desde que fui con mi papá a CU, que pues, era una cosa muy bonita ir a CU con él, acompañarlo y me di cuenta. Le gritaban, ¿no? Le gritaban. Y me di cuenta quién era mi papá en ese momento, porque la porra, la Plus que estaba abajo del Palomar, le gritaba, José Ra, con una sonrisa, miéntale la madre a Televisa. Entonces tenía que salir a dirigir una Goya. Entonces yo de chico veía, imagínate, 20,000 cabecitas o 15,000 cabecitas viendo para dónde estás tú y que tu papá salga a dirigir la Goya. Entonces ahí me enteré quién era mi papá. Yo estaba en primaria o incluso en kinder, 6, 7 años. Y bueno, sí, o sea, el fútbol en México sí es el deporte más seguido, el más popular, pero no es donde tenemos más logros ni donde somos mejores. O sea, somos mejores en béisbol. Hay mejores beisbolistas que futbolistas en toda la historia de México. Boxeo. Muchos mejores boxeadores que futbolistas, incluso clavadistas. México es potencia en clavados. Lo que pasa es que le ponemos mucha atención al fútbol porque es lo que más nos gusta, lo que más vemos o lo que tenemos a la mano. Pero es mucho más pasional y es más religión, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en Europa, en Inglaterra, en España. Ahí sí, y además ahí sí son buenos, ahí sí son potencias, ¿no? Ya quisiéramos tener el talento de los argentinos y los brasileños. Ahí sacan por racimos futbolistas. Incluso todos se van a Europa. Hay 150 argentinos en Europa. ¿Crees que es tema de talento? Sí, ¿Y que aquí no generemos tanto talento? ¿O qué pasa? Yo siempre he dicho que es tema mucho también de ADN, de calidad, de talento. No hay tantos jugadores talentosos en México, ni de calidad, ¿no? Porque pues en tantos años tenemos a un Hugo Sánchez en la historia. Uno. Ya, sí, o Rafa Márquez, 2. Sí. Entonces, pues sí es un tema de talento, aunque a veces luego ves las selecciones sub-17 que son campeonas del mundo. ¿Y qué pasa? Dices, bueno, pues sí hay talento. No, pues sí. se pierden entre la fama, el dinero, las chavas, el glamour. Sí, te hacemos se empiezan a México, perder, ¿no? Claro. Hay casos muy concretos en los que se empiezan a perder y ya no llegan. De la primera selección sub-17 que fue campeona del mundo, sí hubo 4 o 5, ¿no? Carlos Vela, ¿quién más? Que jugó en el Héctor Herrera. Hubo en el Napoli. Sí, el Chucky Lozano. O sea, hubo 3, 4 que, de hecho, Chucky fue después, pero casi no, de la otra selección, de la del 2011 que fue campeón del mundo, nadie figuró. Entonces, pues, ¿qué les pasó a sus jugadores? Sí, deberíamos de verdad hacer un análisis, digo, no me toca, pero ¿qué pasa con es un tema de educación jugadores? también, de valor, que se pierden el dinero, la fama, todo el entorno que genera el fútbol y pues le ponen atención a otras cosas, ¿no? Yo ahora pongo el ejemplo de un chavo que se llama Kevin Álvarez, que en Pachuca pues volaba y fue campeón, incluso llega a la selección, juega el Mundial de Qatar, y luego se va a la América, y pues se empieza a llenar de tatuajes, se cambia el pelo de color, se pone aretes, y el güey empieza a hacer bailecitos junto con otro de ahí de América, Lichnowsky, tienen un podcast, todos se compran un Porsche, entonces ya están distraídos en otra cosa que no es su chamba, su entrenamiento, el día a día del futbolista, ¿no? A ver, y me encanta lo que dices porque no creo que sea propio del futbolista, ¿sí? Y aquí que nos oyen tantos adolescentes, jóvenes, Sí. O sea, sí creo que lo que estás diciendo va un poquito más allá y así lo tenemos que tomar, porque puede ser empezar a tener dinero, empezar a que te vaya bien en tu negocio y que hay muchos chavos que son emprendedores y demás. Y entonces, te Es que los futbolistas tienen el dinero así rápido. y los demás tienen poco, todo. o sea, un dinero normal, ¿no? Claro, los futbolistas ganan Brincan. sueldos a esa edad que dices, no, pues con razón se vuelven locos. O sea, imagínate ganar al mes 2 millones de pesos a los 21 años. Sí. ¿Qué hago? Pues No, si me pues compro mi traen Porsche. cochazos, claro. De hecho, tienen un Porsche a todo meter Kevin Álvarez. Por supuesto. Que no es personal, Kevin Álvarez, pero estoy poniendo ese ejemplo de alguien que sí tenía talento y que incluso jugó el Mundial de Qatar. Ahora no está convocado. Tanto bajó su nivel o no fue convocado ni a la selección, ni a la prelista de 55 jugadores que te exige FIFA. Y te tienes que hacer ¿y por qué Claro, no? tienes que decir, imagínate, no estoy ni fui el Mundial pasado titular y ahora no estoy ni en la lista de 55 jugadores. ¿Qué me está pasando? O sea, por eso pongo el ejemplo de Kevin Álvarez. Sí, no, me encanta la reflexión y yo creo que nos tenemos que llevar como de tarea todos Sí. Y eso que fue tricampeón con América y sí jugaba.
pero... Sigues pues, dando, o sea, pues, más elementos sí, para, no, sí, claro. y todavía supuesto, juega y juega bien y todo, pero pudo haber sido mucho mejor, o sea, pudo haber estado en este mundial. Ahora, a ver, vamos a empezar el mundial en muy poco tiempo. O ya estamos casi ahí Ya unos a la puerta días. del mundial. ¿Cuál es tu recuerdo o sea, del mundialista que tengas con más cariño? ¿Qué recuerdo tienes que nos puedas compartir? Yo creo que en el Mundial de México 86, cuando vi por primera vez jugar a Maradona, aquí en Ciudad Universitaria. Sí, tenía yo 9 años, porque, o sea, según yo, llovió en CU y a Maradona lo cosieron a patadas los coreanos, porque fue Argentina-Corea. Y yo creo que ese recuerdo de Maradona mojado, peleando, pues era el ídolo de todos los chavos, de todos los niños a esa edad. Maradona era el mejor jugador del mundo, ¿no? Entonces creo que ese es el primer flashazo que tengo. Luego fui a un partido en el Estados Unidos 94, España-Italia, en Foxboro, que eliminan a España y Tassotti le da un codazo a Luis Enrique, hoy técnico del PSG, y le rompió la nariz, estaba sangrando Luis Enrique, y era penal, y no lo marcan. Y con eso España hubiera pasado. Entonces, ese recuerdo, pues fue... Yo eso no lo vi nunca. Yo nada más estaba gritando de emoción cuando pasó Italia. Sí. Bueno, tú le vas de por eso te lo digo. Y bueno, en el 98, con protagonistas que ya fui a mundiales acreditados, 98, 2002, 2006, fui con TV Azteca, y con la acreditación te metes hasta la cocina, ¿no? Donde ¿Qué se siente estar ahí en la cancha en el momento? No, estás en el ajo, porque vas y hasta bajas a los vestidores con la acreditación, que se supone no se puede, pero pues estábamos nosotros con Valdano, con Menotti, con cualquier cantidad de figuras, Butragueño, y entonces pues eran muy amigos nuestros y nos íbamos a comer, a cenar, luego íbamos al partido, luego los viajes, los trenes, los mexicanos, que esos mundiales pues, se llenan de mexicanos, la gente en deuda vende su coche, se hipoteca la casa para ir al mundial, ¿no? Este mundial es carísimo, los boletos antes eran accesibles, hoy no. Este mundial es yo digo que es para guachicoleros, para factureros o para políticos de Morena, que es prácticamente lo mismo. Entonces, pues ya FIFA se volvió loca, o sea, Infantino es más mercenario que Blatter y Havelange juntos, que esos dos eran bien mercenarios. Pues se volvió peor, se volvió loco. O sea, ya los boletos están en un precio exorbitante. Todavía en Qatar decías, bueno, están caros. ¿No te salía más barato pagar tu viaje a Qatar? ¿Tus boletos? Que un boleto ahorita, como están los boletos, está impresionante. No, ya lo de hoy ya fue una locura. Incluso precio FIFA, que muy poca gente pudo, ¿no? Que era sorteo. Sí. Muy poca gente pudo acceder a esos boletos. Ahora, en reventa, sí. Por ejemplo, en la página está StubHub, que también están carísimos, ¿no? Carísimos. O sea, de 20,000 para arriba. Pero va a estar lleno. Sí, claro que va a estar lleno. O sea, no va y hay muchos boletos que son para patrocinadores, para clientes, para ejecutivos o gente que tienen muchos compromisos FIFA, incluso Federación. Entonces, bueno, va a estar lleno todos los estadios. Por lo menos en México van a estar llenos. En Estados Unidos y en Canadá, ahí están teniendo problemas con partidos que no son atractivos. Porque son tantos países que, bueno, hay partidos que no son atractivos, sobre todo en primera fase. Ahora, a ver, dime, ¿con qué ojos vemos hoy el fútbol diferente a antes? ¿Vemos, el fútbol de una manera distinta hoy en día? Sí, sobre todo que, bueno, el fútbol, en lo deportivo, se ha vuelto hoy más físico, los jugadores son más atléticos, hay mucha más marca, es más difícil anotar, las canchas pues, son espectaculares, son green de golf, los estadios son impresionantes. Se ha perdido quizá el romanticismo del fútbol de antes, ¿no? De ir con tus amigos que podías incluso pagar el boleto. Ahora se ha perdido eso. Hoy lo vemos con ojos más mercadológicos, más de dinero, ¿no? O sea, se ha vuelto ya un deporte caro incluso, ¿no? Sobre todo en eventos como estos o con la Champions League, que se ha vuelto ya un deporte para las élites. Sí, antes no era para las élites. Ahora, un Pelé hoy a nivel cancha, ¿hubiera sido el Pelé de los 70s? Sí, Pelé sin duda. Pelé y Maradona siempre serían cracks todavía hoy, porque eran también muy atléticos, muy rápidos, eran un talento y una calidad impresionantes, pero hay otros jugadores que no serían lo que fueron en su época, ¿no? Cruyff también sería un crack hoy, pero sí hay jugadores, antes los jugadores no eran tan atléticos, o sea, Pelé igual, él destacaba porque los otros eran un poco más lentos.
¿no? Y no tenían los cuerpos que tienen hoy, de que están todos marcados, cuadritos. Igual tenían sus lonjas. Sí, claro, antes era así. Incluso cuando jugaba Di Stéfano, pues no era otro fútbol. Y era un ritmo semilento. Hoy es un ritmo rapidísimo, ¿no? Es mucho más veloz, es más rápido, más dinámico el fútbol. Hoy le cuesta mucho más trabajo a una persona sobresalir en el fútbol, estos adolescentes que su sueño es ser futbolista. Sí. Hoy es más difícil. ¿Qué le dirías a ese joven que hoy te puede escuchar, que tiene ese sueño de ser futbolista? ¿Qué consejo? Sí, hay muchos. Incluso yo lo tuve y yo tuve la oportunidad de probarme incluso en Cruz Azul, porque conocí al técnico Luis Fernando Tena y en el Puebla también. Y era pues, según yo, cuando mejor estaba físicamente. Pero sí hay una diferencia. De entrada les digo que hay una diferencia abismal entre el amateurismo y el profesionalismo, ¿no? Hay una diferencia muy marcada, muy grande, ¿no? O sea, tienes que estar ya en fuerzas básicas de algún equipo. Incluso eres tu propio crítico. Si no tienes talento y ves a los demás y pues, no lo has tocado en un interescuadras o no puedes, retírate, cabrón, porque no es lo tuyo. O sea, tienes que tener un talento muy especial y una calidad muy especial futbolísticamente para debutar o para llegar a esos niveles, ¿no? Entonces, y ellos mismos pues te van desechando, ¿no? Si te pruebas en algún equipo, unas fuerzas básicas, pues te van haciendo a un lado, ¿no? Porque pues, se dedican a eso los buscadores de talentos, ¿no? O sea, ahora te dicen que para que sobresalgas en el fútbol tienes que tener hambre. También, es cierto, sí. Esas ganas, y hambre me refiero a ese, como algo que tienes adentro que te impulsa a lograr ese sueño. Sí, debes tener mucha hambre para llegar, para estar, y calidad y talento, ¿no? Si no la tienes, ni te acerques a unas fuerzas básicas, ¿no? O sea, debes tener mucha calidad, mucho talento, técnica, traer el balón desde niño, ¿no? Y eso se ve desde los 9, 10, 11, 12 años, ya dices, este chavo puede llegar, este chamaco puede llegar, ¿no? Es el que se quita 3 y mete un gol. Ah, pues ese sí puede llegar. Los demás, muy difícil. Sí, ¿no? Correctísimo. Ahora dime una cosa, a ver, ¿qué tiene un mundial que aunque no te guste el fútbol, ves el mundial, te emocionas con el mundial, vibras con el mundial? Bueno, que está representando, muchos dicen, está representando al país. No está representando al país, está representando al fútbol que se juega en ese país, que es diferente, ¿no? Pero bueno, la FIFA como el COI han creado esa mercadotecnia sentimental de está en juego tu país. Entonces por eso hay más lana, por eso la gente dice, claro, están, bueno, no dice, no se da cuenta, pero están jugando con los sentimientos de la gente, ¿no? Están jugando con, pues ahí está tu país compitiendo, ¿no? Está tu bandera ahí, además, porque puso tu bandera y toqué tu himno. No, a ver, es que tienes toda la razón y ahí la tengo. ¿Cómo estás viviendo tú emocionalmente este mundial que viene? No, no, la verdad. No hay mucho ambiente mundialista unos 20 días o 25 días de que empiece la Copa, porque acuérdate del Mundial de México 86, ahí sí había una emoción tal, que era espectacular en las calles, todo el mundo hablaba de eso, ¿no? A mí me tocó en primaria, pues imagínate, todos hablábamos del Mundial, ¿no? Y te decía, tienes boletos. Hoy la verdad es que no veo tanto, de entrada porque el Mundial, aquí solo hay 13 partidos, ¿no? Correcto. O sea, 5 en el Azteca, 4 en el estadio de Chivas y 4 en el estadio de Monterrey, que no se pueden llamar ni BBVA ni Akron, ni Banorte. Ni Banorte. Ya la FIFA, de hecho, ya se adueñó de los estadios ayer. Yo creo que los chavos como que no están metidos tanto, porque ya los chavos de hoy cambiaron. O sea, los chavos ya no ven los medios convencionales, ¿no? Ya no ven tele, ya no escuchan radio. Entonces están muy metidos en las tablets, en los celulares, en redes sociales, en YouTube. Y pues ahí también como que no, el chavo de hoy, pues no. Como que ha cambiado, acá no conecta. Sí, no conecta. No conecta, no, claro, por eso es, o sea, el charlando y conectando, para que conectemos. Ellos están a su aire, en sus videojuegos, en sus redes, y en YouTube, y con los influencers, que hay unos influencers que son mala influencia de entrada, ¿no? Pero bueno, así son los chavos de hoy, no les interesa lo que a lo mejor a nosotros nos interesa. Como que no les llama, es difícil llamarles la atención, ¿no? Si tu video, yo que hago también un video podcast, los primeros 20 segundos tienen que ser el punch, el gancho. Si no, te hacen así, porque tienen 1000 opciones más de influencers, de podcast, de
de todo, de redes, Twitter, Instagram, TikTok. Entonces tienen cualquier cantidad de opciones. Entonces ya la competencia y ya todo esto se pulverizó, lo de los medios. A ver, el otro día me decían eso, o sea, 6 segundos para captar la atención Sí, claro. de un adolescente. O sea, 6 segundos, o sea, ya se acabó. Si no los Ya las mamás, quién sabe cómo le hacen, ¿no? Sí, claro, sí, o sea, 6 es nada. Tienen que pegar un grito para que coman. Bueno, antes también era así, ¿no? Pero ya no captan, o sea, la atención de ellos es muy difícil captarla, sobre todo en contenidos, ¿no? Ahora, eso que comentas del Mundial del 86, y vamos a empezar como a entrar un poquito al tema al que quiero llevarte, yo también lo viví. Y lo viví desde un punto en que me emocionaba porque, por ejemplo, como te comenté, mi mamá era italiana, entonces la embajada italiana nos daba boletos para ir a ver, a entrenar a la selección italiana, al azul. Entonces entrenamos ahí. Entonces llegábamos y entonces desde ahí empiezas tú, estabas esperando que llegara tal selección, porque todos iban a llegar. No, incluso los boletos, o sea, nosotros, mi mamá compró los boletos vía Banca Serfín. Banca Serfín. Y entonces eran una serie de 4 boletos por partido y pues estaban muy accesibles y pues no era tan difícil, ¿no? Entonces pues fuimos a muchos partidos con esa serie de Serfín de boletos. Ahora, ¿tú crees que México está listo para organizar otra vez un mundial? Y ahora ya lo tenemos, pero ¿tú crees que estamos listos, preparados? O sea, bueno, los estadios, al parecer, sobre todo el de Chivas y el de Monterrey están bien, ¿no? Son estadios muy buenos, sobre todo el de Chivas. El Azteca sí tiene ahí sus cositas, lo remodelaron, le metieron un platal, que con eso se pudo haber construido otro estadio. Pero bueno, es el Azteca, le metieron un platal, tiene 60 años. En lo que a lo mejor no estamos ahorita, es que va a haber inundaciones, lo estamos viendo. De hecho, en el Azteca, ayer hubo una inundación. Y el tráfico. Y el aeropuerto, que no está terminado. Yo ayer fui al aeropuerto. Yo ayer fui y dije, no puede ser. No está terminado. Los estacionamientos están cerrados. De verdad, le preguntaba a la gente, ¿creen que estemos listos? Me dijeron... De hecho, ya dijeron que va a estar al 80% el aeropuerto. Pues sí, así como este gobierno desde hace 8 años de Morena, pues todo lo hace con las patas, la verdad. Y se roban mucho dinero del erario y han gobernado fatal, ¿no? En la Ciudad de México yo nunca la había visto tan mal en estos años con la señora Brugada. Pues hay inundación, está llena de basura, hay delincuencia, entonces... Lo están pintando muy bonito, todo de lila. Espantoso, o sea, que seguramente ahí hay algo que se lleva el gobierno, bueno, alguien, ¿verdad? Porque cada vez salen más cosas extrañas, ¿no? Que van para sus bolsillos, ¿verdad? Ahora, a ver, viene México 86. Cuando estrena, platícame un poquito, ¿qué haces? ¿Por qué llegaste? O sea, a ver, actor siempre, platícame un poquito Nunca había de toda actuado, esa experiencia. Había hecho muchos sketches de caracterizaciones, me disfrazaba de La Volpe, de Cuauhtémoc, de Hugo, etcétera. He hecho unos 600 sketches en televisión, entre TV Azteca e ESPN, y algo a cara limpia, muy poco en tele, pero en cine nunca. Entonces me llamó Gabriel Ripstein, que es el director de la película, que también dirigió Mentiras y otras películas, es hijo de Arturo Ripstein, un súper director. Y me dijo, es que estoy buscando, a mí me gusta el cine real, entonces yo quiero al José Ramón real de aquella época. Entonces pues, tú das el look, incluso el lenguaje no verbal, la voz, no quiero imitación, o sea, poquito nada más. Y pues ya, porque los demás lo imitaban mucho, ¿no? Mi papá. Entonces ya hice el casting. Y pues ya filmamos las escenas. Mis escenas son con Diego Luna, que es el protagonista de la película. Que de 5 escenas, pues 3 son con él. Y fue un reto, la verdad, estuvo muy padre. Fue una experiencia inolvidable. Además, salir en la plataforma más importante del mundo, que es Netflix. Y además la película va a ser un madrazo, porque pues, la van a sacar 6 días antes. Es de cómo se adueña México de ese mundial que no le correspondía, se baja a Colombia. Está en la pugna Estados Unidos, que tenía más dinero. Y estos, pues, entre Cañedo, que era vicepresidente de FIFA, Guillermo Cañedo, Emilio Azcárraga Milmo, que puso la plata, el PRI también, y Rafael del Castillo, el presidente de la federación de aquella época, que pues, es Diego Luna, es el que interpreta a Diego. También está Carla Sousa por ahí, Iván Guerrero, hay muy buen elenco. Y pues hacen cualquier cantidad de mexicanadas para adueñarse de la sede del Mundial, ¿no? Y México pues organiza el Mundial del 86, que además fue un muy buen Mundial, y Maradona levanta la Copa del Mundo. Entonces es una
embrollo ahí de cómo como burócrata que era este señor del Castillo, que fue presidente de la Federación, pues se empieza, ¿no? Pues ahí vemos, y entre ahí vemos, o va a ir saliendo, se adueña de la sede, ¿no? Ana Zurich, la votación, entonces está muy bien hecha, muy bien producida y dirigida y actuada, evidentemente, y fue un reto, y qué bueno que, o sea, representar a tu propio padre, pues también está todo dar. A ver, ¿y qué descubriste en México 86 que no conocías de ti? Pues la capacidad histriónica que tengo. No, la verdad es que te ayuda mucho. El nuevo talento. Entre Diego y el director Gabriel Ristin, pues te ayudan mucho a ir modulando, ¿no? Porque a veces, ay, sí, qué fácil es actuar. No, te dicen, no, espérate, estás medio sobreactuado. Entonces, baja la ceja, enseña menos el diente. Tienes que, ya sabes, te dicen, menos es más. Y sí, es cierto, en cine menos es más, porque si haces así, pues, se ve como si estuvieras tú sonriendo. Okay. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso tus gestos, sobre todo, y estar ahí, pues, actuando. Y ya le gusta el cine real. Y bueno, vi las escenas y quedaron padrísimas. Ya la verán. Se estrena el 5 de junio en Netflix. Y es película, porque la gente dice serie. No, es película. Es una película que dura 1:30, 1:40, por ahí. Entonces se va a ir rápido y va a estar de número 1 en Netflix esas semanas, vas a ver, durante todo el mundial. Qué padre. Porque aparte tiene muy buen elenco. No, a ver, interpretas a tu papá. Sí. ¿Qué fue lo más raro o lo más surrealista de poder interpretar a tu papá? Me pusieron una peluca, Ajá. Como mi papá siempre se peinó así como, pues aparte tenía aquí como su mata, ¿no? Y los trajes estos de los 80s, que son muy, era otra moda, la solapota, la corbatota. Entonces, y aparte hicimos una cena que es como, recreamos el foro de Por TV, pusieron la música y pues en un momento dices, pues sí soy, ¿no? Yo soy de aquella época. Y te emocionas. Y aparte, pues, con Diego, ya lo conocía Diego, que es un tipazo súper profesional. Me apoyó, me dio consejos. Pero sí estás grabando 8 horas una escena de 2 minutos, ¿no? Estás todo el día grabando, son 60, 50 tomas. Sus tomas, mis tomas, las tomas de atrás, las de fuera, los insertos. Entonces, ya cuando repites tanto los diálogos que dices, lo habré dicho bien, lo habré dicho mal, ya no sabes ni lo que estás diciendo, ¿no? Lo repites tanto, ya te queda grabada la escena. Yo no sé cómo lo hacen, porque Diego estuvo los 2 meses grabando, filmando ya sabes, 7 de la mañana, 7 de la noche, y también él tiene peluca. Sí es una chamba pesada, ¿eh? Incluso Diego creo que tenía mal una muela y los últimos 15 días con puro analgésico para seguir la filmación. Entonces, sí, un tipo súper profesional, Diego. Ahora, ahorita dijiste, es que recrearon todo el set y tú fuiste ese set. No, pero tú, de niño, seguramente fuiste cuántas veces a ese set. Me trasladé a ese set, sí. Entonces, pero ahora eras tu papá. Sí. Ya no eras el niño que daba ahí lata a todos los camarógrafos y claro, demás. Sí. Entonces, creo que esto lo viviste desde de un ángulo no tan fácil a lo mejor, porque también emocionalmente vienen muchas cosas que se mueven en esos momentos, ¿no? Claro, me trasladé a ese foro y a ese momento en Deporte TV, pues así al 86, 87, 85, que sí, yo era a veces acompañaba a mi papá al foro y era el que quería pues la cámara y el micrófono y no. Estar en todo. Sí, me trasladé. Sí, son momentos de nostalgia y aparte Deporte TV fue un programa pionero, ¿no? No, bueno, en todos los sentidos, o sea, creo que fue parte, y no nada más, yo creo que en México, en muchas partes del mundo, yo creo que los formatos de programa deportivo cambiaron mucho con todas las innovaciones que en su momento hizo tu papá, ¿no? Estas seguro. Mesas, la parte cómica o simpaticona del asunto, eso no existía. Sí, bueno, de hecho, Televisa lo copió en muchas cosas de esas, ¿no? O sea, la primera mujer en México es Silvana Galván, la pone mi papá en el 86, justamente, en el Mundial. El primer comediante lo pone mi papá en 88 en Seúl, que es Andrés Bustamante. Sí. Y luego Televisa fue copiando todo eso. Claro, o sea... Las mesas redondas. Sí, tiene, o sea, parteaguas en toda la historia, yo creo, y no nada más deportiva, yo creo que de comunicación en mucho, sí, tu papá es pionero en muchas cosas y qué padre y qué orgullo y muchas felicidades. Gracias, hombre, gracias. ¿Y qué aprendiste de México, de ese México de los 80s, que lo viviste pues muy pequeño? ¿Qué te dejó la película en cuanto a eso? No, pues era otro México, sin duda, ¿no? O sea...
era el México del PRI, ¿no? Y de hecho, el PRI tiene mucho que ver en que se traiga ese mundial. Pues el gobierno, pues, es el que mandaba, Claro. y Azcárraga y Televisa, ¿no? Entonces, pero sí, ya cuando estás en el set, pues, sí como que te trasladas a esos 80s que eran más románticos y pues no había ni teléfonos, ¿no? No había tecnología, eran los teléfonos de disco. O te parabas en tu cabina amarilla ahí a También hablar por teléfono. los coches, ¿no? Pues todo cambió, ¿no? Ya verás la película, pues está súper bien ambientada y realizada, producida, postproducida, que la postproducción también. Y toda la gente que hay además, ¿no? Son Detrás pues, de... 250, 300 personas entre producción, todo. ¿Y se filmó todo aquí en México? Sí, todo en la ¿Sí? Ciudad de México. Sí. Todo en Ciudad de México. Todo. Entonces, con un gran equipo y con muchas ganas. La plática, ¿sabes qué tiene? Y aparte Netflix, que pues, tiene un presupuesto impresionante. Pero lo disfrutaste. O sea, tu cara, hablas de la película, tus ojos, Sí. y te conectas a todo eso que viviste. De hecho, muchas escenas las grabamos en el estadio Nesa 86, que fue mundialista de esa copa. Entonces, pues pones ahí el blue screen y para generar público. Y o sea, se filmó ahí el México-Alemania del Monterrey, que eliminan a México y se van a penales. Entonces, pues todos los uniformes iguales, ¿no? Padrísimo. Qué emoción, qué padre. Sí. Y haces que, te digo, pero esa manera de cómo lo estás contando y narrando, que queramos ya ver la película. Sí. Ahora, tú eras niño en ese momento. En tu casa se hablaba todo el tiempo de fútbol. ¿Cómo vivías tú los mundiales? ¿Cómo vivía Juan Pablo con una figura como la que platicamos ahorita de papá todo el tiempo en la casa? ¿Qué pasaba en tu casa? Sí, pues mi papá, como era el mero, porque no solo era el periodista, el comentarista, era pues, el que organizaba todo, producción, rating, ventas, no se metía en todo. Entonces, pues sí, él estaba muy presionado, sobre todo en la época de TV Azteca, ¿no? En la de época de televisión pública no tanto, pero en la época de Azteca, pues allá ya muchos intereses y millones de dólares en juego, de producción. Entonces, pues ya se presionaba, sobre todo unos meses antes del Mundial y durante el Mundial, ¿no? Y veíamos pues, poco a poco cómo iban las escenografías, ¿no? Las zonas mixtas, porque era 2 años, o sea, Mundial, Juegos Olímpicos, Mundial, Juegos Olímpicos. Esos 2 años empezaban casi a prepararse desde que acababa el evento a preparar el otro, ¿no? Entonces no había descanso. Y sí, lo veíamos a tope, siempre. ¿no? Porque sí. Ahora, ¿en qué momento empiezas tú como a despegar y a tomar esa voz propia dentro de ese mundo donde estaba tu papá tan imbuido y a despegar tú en otro nivel? Yo creo que por ahí del 2003 que empiezo a hacer las cápsulas de CNN en español del fútbol mexicano, estuve 4 años ahí, yo creo que ahí ya tomo distancia porque no era Azteca. Y luego empiezo a hacer radio también. Estoy en Estadio W, que es Televisa Radio. Pues ahí ya pues, me deslindé completamente, ¿no? Y empiezo a hacer personajes. De entrada, cuando empiezo a hacer comedia o sportainment, entretenimiento deportivo, pues ya me deslindo porque seguí otro camino, ¿no? Mi papá estaba en el periodismo serio, de saco y corbata, pues yo me fui por el otro lado, pero ya estaba saturado. Además, y me le pegué a Andrés Bustamante y a Víctor Trujillo. Y te divertías, yo creo que muchísimo. Sí, y les aprendes cómo hacen sus personajes y cuando se disfrazan y cómo construyen su sketch, su rutina. Entonces me enamoré de hacer ese tipo de comedia, sobre todo la de Andrés, que es la más difícil, ¿no? Porque es la familiar y la comedia que puede ver todo el mundo, que no tiene ni groserías ni vulgaridades. Entonces, pues, para mí Andrés Bustamante es un genio, ¿no? Porque la comedia que hace él, pues, pocos la han hecho en México. Y ahorita que comparabas estos dos mundos, ¿crees que se ha perdido profundidad con todo esto que decías de las redes sociales, clips, memes, todo esto, para hablar realmente de los temas medulares fuertes de fútbol? Que hoy todo es como por encima, hoy se habla mucho de los escándalos, ahorita que platicábamos. Sí, el periodismo deportivo ha cambiado para mal. Hay mucho personaje, hay mucho... como payasito, como bufoncito que quiere hacer ruido en las redes con temas triviales, con chismes, con gritos,
¿no? Es como una competencia a ver quién dice la mamada más grande, ¿no? La estupidez más grande. Ya como que empiezan a competir, quién hace más ruido en redes, ¿no? Entonces, no sé si lo pidan los ejecutivos de las televisoras de ruido por vía redes para que nos llegue a televisión, ¿no? Que seguramente es así. De hecho, es así. ¿Y qué hace una buena historia deportiva para no caer en esto? Es que la buena historia, o sea, esos que te digo, creen que la noticia son ellos. No, la noticia son los jugadores, son los atletas, es el juego, la cancha, ¿no? El partido, no tú. Cuando tú crees que eres la noticia siendo periodista, pues estás arrancando mal, estás jodido, cabrón. O sea, no claro. eres tú la noticia. Tú eres el que das las noticias, tú eres el que transmites la información a la gente, ¿no? Hay personajes en los medios que ya ellos creen que son la noticia. Está mal. Que trasciende. El problema es que muchos medios también les dan coba a ellos, ¿no? Ellos hacen, pues tal periodista, tal comentarista dijo esto y se peleó con este otro. Pues eso no es noticia. El problema es que eso vende, el morbo vende y esos son clics. Ahora, hoy los medios buscan el famoso clickbait. Y nosotros estamos de ese lado. Nosotros consumimos. Claro. Porque somos muy morbosos, ¿verdad? Y entonces estás y se pelearon. Sí, claro. Y sigues Sí. y a ver en qué acabó. Y al día siguiente, ¿qué pasó? Y entonces la parte deportiva. Por ejemplo, no sé si algún día entrevistas a Odín Ciani, cuando se peleó con Faitelson en el estadio de Toluca, que Faitelson lo insulta y él le contesta, pues eso pues es viral, pues es morbo. Y es que además te voy a decir una cosa ahí, que no los conocía. Claro. Y, o sea, jóvenes chavos, y a raíz de eso, hoy, Odín, ya todo el mundo lo ubica. No puede ser. A lo mejor lo que quería el güey. Claro, eso, ahorita lo vamos a averiguar. Sí, esa es la manera de... Porque luego fueron bueno, estuvimos en la votación del Salón de la Fama hace poco, y Faitelson le ofreció una disculpa a mi papá, pues ahí... Y luego se paró Odín y le dijo de todo a David y no se fue limpio. Entonces también se hizo viral. Y es parte de lo que estamos hablando. O sea, entonces parte, sí, el deporte pasa a segundo término. Sí, ¿no? Claro. Ahora, ¿en qué momento encontraste este link entre la parte cómica y el fútbol? El fútbol yo creo que sí va de la mano de esto. O sea, sí se presta. Es que el fútbol mexicano sí es cómico a veces. O sea, el guión te lo hacen los dueños de clubes, los presidentes. Te dan mucho... Claro, pues es cómico. Hay cosas que pasan que ya te hicieron el guión. Yo cuando salía en ESPN disfrazado de Decio de María, que le puse Necio de Tres Marías, a veces él te hacía el guión. Entonces, pues, una declaración o una decisión. Entonces, pues dicen, no, pues este güey ya me hizo el sketch, ya tengo el sketch de la semana, porque es cómico lo que pasa en el fútbol mexicano, que no pasa en otros fútboles. O sea, no pasa en otros fútboles que un equipo, ¿no? Del Morelia, luego ahora es Mazatlán, ahora va a ser Atlante. Pues eso solo pasa en México, la verdad, solo pasa en el fútbol mexicano. Es deprimente, o sea, ¿cómo puedes faltar el respeto a una afición así? ¿Pero por qué se permite? Porque el fútbol mexicano se permite todo, porque es como un club de Toby que se reúnen en juntas y pues, hacen lo que quieren. Y arreglan todo. Y la FIFA les vale madre lo que diga FIFA. Entonces, no hay pues hoy no hay descenso y ni ascenso. Ya, se acabó el ascenso y el descenso. También solo pasa en el fútbol mexicano. La liguilla. La liguilla, pues sí, es un formato que les genera mucha lana, mucho rating, y ahí se va a quedar, ya se quedó. No, pero ya estamos todos, porque todos vamos a la liguilla. Y además, donde mejor fútbol se juega, pues es en la liguilla. Entonces, pues, tú como consumidor, pues sí te gusta la liguilla. Y yo como empresario, pues me genera muchísimo. Claro, y rating, vendo ventas. Playeras, todo. Todo. Es un productazo la liguilla. Por eso hicieron 2 liguillas, además, al año. Claro. Y pues si pudieran hacer 4, las hacen. Sí, claro, por supuesto. Ahora dime, ¿qué necesita hoy un joven para poder destacar como comentarista deportivo? Está complicado, desde que ve tu cara, ya se complica cada vez más el asunto. Sí, está complicado. Es más fácil que ser futbolista, eso sí. O sea, bueno, tienen más esperanza. Sí, porque hay más cupo. Y ahora mucho más con esto. O sea, un chavo puede hacer su programa de YouTube, si tiene unos cuantos pesitos, le invierte y puede hacer su programa de YouTube. Igual le pega, igual es influencer y ahí vamos. Que, por ejemplo, en México, influencers deportivos, no creo que haya así uno que destaque. Mira, estás abriendo un buen nicho para alguien. Sí, nada más que es difícil, ¿no? O sea, porque ya todos quieren eso, el ruido, el desmadre. O sea, se tiene que preparar en medios, tener mucho conocimiento y mucha labia, ¿no?
porque muchos quieren, no, pues yo quiero ser como Martinoli, sí, pero Martinoli pues tiene un talento especial para narrar, y además tiene carisma, es chistoso, hizo una dupla excelente con Luis García. Generalmente los que analizan fútbol fueron futbolistas, ¿no? Son exfutbolistas. Menos contado los casos Pepe del Bosque, algún otro más. Pero sí, para llegar a medios sí es muy difícil porque tienes que estar picando piedra en redacción muchos años. Luego ya te pasan, por ejemplo, a reportear. Pero yo conozco reporteros en ESPN que llevan 15 años ahí y siguen siendo reporteros. O sea, no han pasado a las mesas de estudio, que es muy difícil. Y ya ser narrador yo creo que es lo más difícil porque necesitas, te digo, un talento, ritmo, cadencia, voz, conocimiento, labia. Es lo más difícil, ser narrador, ¿no? Narrador es el que narra el partido. El analista es el exfutbolista que está comentando las jugadas. El periodista, hay pocos periodistas, ¿no? Por ejemplo, Alberto Lati es periodista. Sí. ¿No? Nacho Suárez, el fantasma, es periodista. Héctor Huerta es periodista. Hay muy pocos periodistas ya, que también se ha perdido eso, el que investiga, el que va a fondo. Porque yo quiero salir a cuadro. Sí, yo quiero salir a cuadro dando mi opinión de fútbol. Pero, por ejemplo, ya los chavos y ya la gente ya está hasta la madre de los programas de opinión. Porque siempre dicen lo mismo, se volvieron predecibles, aburridos, ya sé qué va a decir. O sea, y prendo esta y el veo 3-4-3, claro. me vale ya. Yo me quiero entretener, quiero ver los goles y punto, se acabó. Ahí los tengo en las redes. Entonces esos programas han perdido muchísima audiencia, ya no los ve casi nadie. Los programas de La Última Palabra, Picante, ya no los ve la gente, y menos los chavos, ya no los consumen. Les da hueva ver esos programas. No, claro. Y los entiendo. Ni yo a veces los veo. Tú los ves pues, para enterarte. Es normal. O sea, hay otros contenidos mejores que te entretienen más. Ahora, ahí está Netflix. Claro, a ver, ¿el VAR cortó la discusión o la mejoró? Hay más discusión ahora con el VAR, lamentablemente. Por ejemplo, en Europa se hace más rápido y generalmente no se equivocan ya cuando van al VAR. Ya, pum. Pues ya está ahí aquí luego, a ver, yendo todavía al VAR, se equivocan. Entonces, estás viendo la repetición y no la marcas, ¿verdad? Es increíble. No, el VAR, o sea, sí se ha vuelto más justo el fútbol, evidentemente. Sobre todo porque el fuera desde el lugar, pues ahí está adelantado esto. Digo, esa regla tiene que cambiar porque es absurda. Claro. Pero está adelantado, por esto está adelantado. Offside, pues sí, ni modo, así es la regla. Y es más justo. O la mano, pues sí, es mano. ¿No? También es mano si la tienes aquí, pero si la tienes acá, no. Entonces, el VAR sí ha ayudado, evidentemente. Sí ha ayudado. Se ha vuelto más justo el fútbol. ¿Qué discusión futbolera es la que más absurda que tú hayas tenido? O que recuerdes que se haya hecho muy grande. Absurda. Seguramente alguna del América, ¿no? Penal para el América, pero ya se cae que el que sea y es penal para el América. No, pero absurda. Sí, yo creo que esas de fuera de lugar, que pues es esto. Nada. Pues sí. Oye, pero pues sí, no, o sea, su cuerpo no está ganando de cómo terreno, sí, o sea, no, tendría que ser medio cuerpo. Sí, medio cuerpo, pues sí estás usando tu cuerpo para una ventaja. Pero si es así ha sido la nariz o la punta del zapato. Y por eso se definen campeonatos y hay millones de dólares en juego. Atrás, claro. Entonces, ¿y qué representa hoy el fútbol en la vida de la gente? De un adolescente, de cualquier persona, de una señora que está en su casa, de mamá. O sea, porque el fútbol está con todos. Y sí. ¿Qué representa hoy? Representa gasto de entrada. Okay. Porque tienes que pagar, si quieres el uniforme de tu equipo, tiene el boleto que es carísimo, la chela del estadio. Ahora ya casi todo tienes que pagar por ver el fútbol, ¿no? Ahí está tienes que pagar ViX, que tiene muchos. Tienes que pagar Fox One, si quieres ver Champions y otros 10 equipos. O tienes que pagar Prime Video y pasa Chivas. Entonces ya se volvió un gasto. Con mis 6 canales. Sí, se volvió un gasto. Y bueno, para los que sí les gusta el fútbol y se apasionan, pues es eso, su pasión. Yo le voy a mi equipo porque soy de aquí, o sea, no sé, alguien de Santos, de Torreón. Le va a Santos porque es de su ciudad y se apasiona con su equipo, es su identidad. El fútbol representa también identidad en muchos aspectos, pero, por ejemplo, Barça y Madrid, que son equipos globales, que tienen aficionados pues, en todas partes del mundo, pues eso representa para ellos muchos millones. Ahora, ¿crees que estas nuevas generaciones tengan así esa pasión por su camiseta
como la tienes tú, como la tenía tu papá, como, ¿no? No, se ha perdido la pasión, evidentemente, porque también el fútbol se ha vuelto, pues, muy mercenario, o sea, se ha vuelto... ¿Por qué ha cambiado esa manera de apasionarte por qué? Porque hay otras cosas, porque ya hay muchos streamings, porque hay redes, porque hay YouTube, porque ya hay muchos distractores. Sobre todo los chavos pues ya tienen tantos distractores, tienen tantos, que ya dicen, pues sí, le voy a tal. Oye, tú les preguntas a chavos de 9, 10, 11, 15 años, ¿a quién le vas? Y lo primero que dicen es Barça o Madrid. Oye, pero no, de aquí, de México. Pues creo que, o le voy a la América, porque mi papá le va a la... Ya. Pero lo primero que te dicen muchos es Barça-Madrid. Ahora, ¿no es culpa de nosotros como papás? Sí. Que también nos perdimos y entonces dejas de... Sí, pero el papá seguramente también le va al Barça o al Madrid. Ah, claro. Sí. Pero ¿por qué no este amor al fútbol mexicano? Pues porque no tiene tanta calidad. Tú comparas... Sí, ves ya los chavos ven Champions. Claro. Y luego ven la Liga MX y dicen, ay, cabrón, ese es otro deporte. Cabrón. Me regreso al otro. Claro. Y porque, por ejemplo, el grito que dice la FIFA es homofóbico al portero. Uh-huh. Dicen, bruto. Es también un grito de protesta, pero ya la gente ve cómo se maneja el fútbol mexicano y no está a gusto. Y va a pasar en el Mundial, lamentablemente. O sea, si México va al minuto 60, 0-0 contra Sudáfrica, va a pasar. Y van a abuchear a la selección, porque la gente está harta, ¿no? Y imagínate, va a pagar miles de pesos por un 0-0 al minuto 70, se va a empezar a quejar. Entonces ahí la FIFA sí puede intervenir y puede parar el partido si aparece ese grito. Sí puedes parar el partido, eso no lo sabía. FIFA puede, ya se han hecho medio güeyes, pero FIFA puede parar de hecho está en el reglamento, pueden parar el partido si hay ese grito. O sea, se supone que el primer pluto se suspende el partido. Okay. O sea, sonido local. El segundo, tienen que ir los jugadores a los vestidores. Y el tercero, se suspende el partido. Okay. O sea, si pasa eso... Y eso tendríamos que ser como conscientes también como No, la gente ya no es consciente. La gente va al estadio a echar desmadre ya, a insultar, porque luego también en redes te insulta medio mundo y cuando están escondidos en el anonimato, ¿no? Cualquier cantidad de insultos, ofensas, amenazas. Y por el simple hecho de hablar de algo tan trivial como el deporte o el fútbol. O sea, a nosotros nos insultan diario por cualquier cosa que digas. Entonces la gente está como muy agresiva y yo la neta le echo la culpa a los 8 años de Morena, porque nos han polarizado a los mexicanos. Entonces cualquier motivo es... Sí, el señor pasado, López Obrador, que para mí es un criminal, nos polarizó a todos los mexicanos, nos dividió. Entonces ya la gente, hay mucho odio en el país. Eso pasa cuando las izquierdas gobiernan. Y entonces cualquier motivo es... Pues estoy muy contenta platicando contigo, pero estamos llegando al final y tengo una serie de preguntas rápidas. Claro. Ok. Mundial inolvidable. Yo creo que el de Francia 98, porque fui el primero que fui con Azteca acreditado y con cualquier cantidad de figuras me tomé fotos, hasta con Maradona. Bajé a las canchas, a los estadios, aparte hasta la cocina. Eso está padrísimo. Eso nos tienes que platicar con detalle otro día. Y la gente se enoja por eso. Un día lo puse en redes y puta, cualquier cantidad. Pues por envidia, va, pero... Pero tengo mis fotos y mis experiencias. Sí, pero yo lo viví, solo tú no. yo, claro. ¿Messi o Maradona? Qué difícil. Para mí son los dos mejores futbolistas del mundo. Un poquito arriba Messi de Maradona. Creo que tiene un poco más de talento, de habilidad. Soy fan de Maradona. Más mi gol. mamá era napolitana. Cuesta gol. Entonces, sí. Es un dios en Nápoles. No, de verdad. O sea, Maradona es punto y aparte. Lo que pasa es que el problema extracancha de Maradona también lo marcó, ¿no? Messi no ha tenido nunca problemas extracancha. Exactamente. Es un cura, Messi. Un estadio que te impresionó. O sea, has visto muchísimos, has estado en muchos. ¿El que más te haya impactado? Cabrón. Yo creo que Wembley. Sí, llegaste y ver. Sí, es porque la historia, el antiguo Wembley, o sea, se tiró ese antiguo Wembley y se construyó ahí mismo el nuevo Wembley. Okay. Pero el antiguo Wembley es impresionante. Un futbolista infravalorado. ¿Mexicano? No, extranjero, uno y uno, podemos. No te limites. Creo que extranjero, la Bruja Verón. Ok. Un crack infravalorado y mexicano. O sea,
Benjamín Galindo para mí ha sido un maestro del fútbol y creo que mucha gente no lo valora lo que fue, porque fue un crack. Muy bien, me encanta. México en un mundial es... Es invitado. Okay. O sea, no es ni protagonista ni relleno. Está fuerte. Es como invitado. Un comentarista que admires. Bueno, ya. ¿Comentarista? Sí. ¿O narrador? O... narrador o comentarista. No, Cristian Martinoli, sin duda. Lo más divertido del fútbol es... Los goles. ¿Y lo más tóxico? La afición tóxica, la afición que insulta. Un gol que nunca olvidarás. Sin duda el mejor gol de los mundiales es el de Maradona contra los ingleses en el 86. Ok. ¿Una cábala futbolera? Cábala futbolera. Que conozcas así. Sí, conozco varias. Compartir. ¿No? Sí, conozco varias. Por ejemplo, los jugadores entran con el pie derecho muchos al pisar la cancha, ¿no? O no dan, o dan entrevistas y ganan al mismo que los entrevistó. Okay. A veces sí me pasó eso de, vuélveme a entrevistar, es que ganamos. Entonces, ahí otra vez. Otra vez, vamos. Y ganamos, y ya una vez perdieron y ya. Ya no te... Se acabó la cábala, güey. ¿El mejor ambiente futbolista que tú hayas vivido? Yo creo que fui una vez a un Betis Sevilla. Uh-huh. Qué pasión hay ahí en el clásico de Sevilla. Impresionante. Son familias divididas, porque es 50 y 50 se divide la ciudad. Y es impresionante también. O un Boca River también me tocó. Ese me quitaste, un Boca River. Sí, no, el Boca River. Es que en Argentina se vive impresionante el fútbol. A mí me tocó una ya están final, bien locos también. Una final Boca River, en el River. Uf. No, pero ahí se pelean. O sea, de verdad. Ahí hasta cuchillazos, ahí puñaladas. Me peleé con el papá de mis hijos porque yo quería ir a la ópera, al Colón, a ver el Teatro Iluminado. No, qué bueno que te llevan al Boca River. Y me llevó, de verdad no me arrepentí. Dije, no. Bueno, o sea, qué es espectacular. No, o sea, y sobre todo en la Bombonera. La Bombonera empieza hincha más de River, o sea, a temblar, todo. Sí. Y cómo agreden a su equipo y lo que les dicen. No, sí, están bien locos. Bueno, están bien locos. Y si pierden, los jugadores tienen que salir 3 horas después y el camión y los apedrean. No, ya es una locura, ya caen en lo enfermo mental. Ya me quedan muy poquitas. ¿Hacer reír es? Lo más difícil. ¿El fútbol une por qué? Porque es pasional. Una cobertura soñada. ¿Qué te falta hacer que mueras por? Sí, a lo mejor una final de México con, ¿no? Imagínate. No, esa no. ¿Por qué no sería una cobertura soñada? Bueno, en Copa América puede ser. en Copa del Mundo, sí. Sí, una final de México en Copa América, que ya pasó a la final 3 veces de Copa América, o 2 veces. Pero, ¿no? Mundial no le la vemos. Perdió. No, Mundial, imposible. ¿El fútbol nunca dejará de llamar la atención? ¿Y lo más bonito del deporte? La victoria. Muy bonito. Juan Pablo, muchísimas gracias por esta conversación. Creo que hoy nos recordaste y nos hiciste ver a través de tus ojos, y porque eres súper expresivo, me encanta, que el fútbol no solamente se vive en la cancha, ¿no? Se vive en la casa, en conversaciones, en memorias, en familias, y creo que todos los días y todos esos momentos son los que forman la vida de cada ser humano. Entonces, gracias por compartirnos tu visión, tu humor, y pues a vivir este mundial y a ver todos México 86. Sí, el 5 de junio en Netflix. Vean México 86. Y pues a los chavos que te ven, que se acerquen al deporte, porque el deporte es vida y es salud, y para tu cuerpo siempre hay que hacer deporte, alejarse del alcohol, de las drogas que no te dejan nada bueno, y bueno, vayan a los estadios, porque luego pues ya la gente se ha dejado de los estadios, entonces pues es un divertimento sano. Pues los chavos les digo que se alejen, que se acerquen más al deporte y se alejen de otros vicios. Perfecto, pues muchísimas gracias, y que te vean también en tu podcast, tus redes, compártenos, por favor. El podcast es semanal, se llama Así de Bolas. Hemos entrevistado a cualquier cantidad de personalidades del ámbito deportivo y también no deportivo, artistas que les gusta el fútbol, etcétera. Ahí en YouTube, Así de Bolas, con 2 O's. Y en Twitter estoy como @JuanPabloFDZ, en Instagram @JuanPabloFDZ6. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti. Nos vemos en el siguiente episodio de Charlando y Conectando.